Con esto le damos entrada a la participación esta mañana de nuestro gran amigo, compañero, don Guillermo Torres Quirós. Mi estimado Guillermo, muy buenos días. ¿Cómo estás viendo el escenario, esta serie en su primera temporada, mi estimado Guillermo? Mi estimado Víctor, muy buenos días. Pues como una buena novela de narcos, la verdad es que lo que estamos viendo en este toma y daca que se está dándose en relación a esta detención o captura o entrega del Mayo Zambada, que en el Ajá. fondo, más allá de si fue captura, entrega o lo que hay alrededor, hay una realidad. El gobierno mexicano ha sido exhibido. No hay confianza por parte del gobierno norteamericano. No hay y parece que no la habrá. Es el cierre de la administración de López Obrador, pero el arranque de Claudia Sheinbaum son la misma moneda, son la misma línea y esto se va a mantener. Queda claro que este juego de información, estas declaraciones de Ken Salazar, la carta del abogado del Mayo Zambada y después este video que acabas de comentar, pues demuestran nuevamente este juego que se da entre todos los actores políticos y involucrados ahí. Ahora resulta que hay más credibilidad a un narcotraficante que al propio gobierno. El gobierno norteamericano confía más en los narcos que en el gobierno mexicano. Son preguntas que tenemos que hacernos en el fondo y que son situaciones que deben de ser tomadas en cuenta hacia el futuro inmediato. Creo que tiene una situación que resolver muy importante el futuro secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Omar García Harfuch. Y también hay otra realidad que es muy grande en todo esto. ¿Por qué a pesar de la entrega o captura del Mayo Zambada no se ha desatado la violencia en el estado de Sinaloa? Yo recuerdo haber sido Ovidio capturado pues prácticamente unas horas y lo que provocó el Culiacanazo. Aquí han pasado ya varios días y no hemos visto ninguna reacción. Por lo tanto, todo es parte de un show, de una novela, de un cuento digno para una nueva temporada de estas series. Sin embargo, Guillermo, hay una serie de elementos que yo creo que se tienen que mantener ahí en el foco. Uno, porque un comandante de la policía de investigaciones pertenecía a la guardia personal del Mayo Zambada. ¿Sí? Segundo, ¿por qué el gobierno del estado sigue siendo juez y parte en la investigación cuando el gobernador está involucrado y hay elementos, no de hoy, sino de hace tiempo, que demuestran que el crimen organizado financió su campaña? ¿Sí? Número tres, ¿por qué el presidente de la República ha adoptado una narrativa de desafío al gobierno de Estados Unidos, acusándolo de que lo que pretende es todo un show al momento de encarcelar o echarle el guante a los cabecillas, cuando eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? O sea, oye, pero las dos cosas son importantes porque estos cabecillas que están capturando, pues tienen muchísima información que pueden ayudar a desmantelar la red de distribución de fentanilo. Totalmente. A ver, yo creo que el tema de fondo, a partir hace algunos años de la captura y luego entrega del Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, comienza una serie de acciones muy particulares que se van dando en la región. Porque cuando el Vicentillo, que era el hijo consentido del Mayo Zambada, entra en esta figura de testigo protegido, empiezan a caer, por ejemplo, el Mayo Gordo, otro de los hermanos, Serafín, otro de los hermanos, y después vemos el caso de la captura de Ovidio y la entrega de el Güero Moreno, Joaquín Guzmán López. Es decir, hemos empezado a ver cómo efectivamente a partir de los testigos protegidos se empiezan a eliminar estas redes. El caso del Mayo es, sin duda, yo creo que una de las figuras más emblemáticas que quedaban vigentes dentro de toda esta historia del crimen organizado en México. Un hombre que siempre la había librado de haber caído en prisión y que sin duda una red importante, un hombre ya enfermo, un hombre que de alguna manera pues ya estaba en sus últimos momentos en un cártel de Sinaloa totalmente dividido. Pero
ahí voy hacia un tema efectivamente también que va muy de fondo y que tienes toda la razón, es la vinculación que existe entre los gobiernos, la vinculación que existe entre los distintos políticos con todos estos actores. Hay una serie de cosas que hay que entender de este fondo. Efectivamente, recordar que en la elección en la que Rubén Rocha gana la gobernatura, pues esa elección en la que hay testimonios, entre ellos el del ex candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, en relación a que habían sido secuestrados operadores políticos en el estado de Sinaloa horas previas al día de la propia elección. Y recordar también que Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen, los dos rectores de la UAS, siempre fueron vinculados con el crimen organizado, no de ahorita. Es más, algo curioso de todo este caso, el avión en el que acude el propio gobernador al estado de California en vacaciones, muy raro porque pues, la austeridad supuestamente tenía que haberse ido en un vuelo comercial, pero bueno, ¿de quién es ese avión? De Jesús Vizcarra, otro político vinculado al Mayo Zambada, es decir, hay una serie de clavos sueltos en los que sí, efectivamente, como es tú, ¿qué tiene que hacer un comandante cuidando al Mayo El Mayo. Zambada? Y es más, hay testimonios en todos estos libros que se han escrito sobre narcotráfico en México que hablan de que no solamente esta administración, sino administraciones pasadas siempre había elementos oficiales, policías oficiales cuidando al Mayo Zambada. Es decir, no es algo nuevo, es algo que sí existe, es algo que está vinculado y efectivamente habría que preguntarse las cosas que hay alrededor. A lo mejor tiene la coartada perfecta el gobernador para decir estaba en California, pero hay testigos y hay evidencias de que él estuvo físicamente allá. Sí, hay cosas que quedan todavía mucho en la duda y que siempre está la interrogante de la vinculación que existe entre el crimen organizado y los gobiernos de los tres órdenes. Es decir, siempre van a existir esas dudas. Y bueno, Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen estaban peleados. A ver, para contar un poco la historia. Héctor Melesio fundó el partido sinaloense después de que y tuvo un rompimiento primero con el PRI y luego con el partido Nueva Alianza, incluso llegó a ser candidato a senador por Nueva Alianza. Y después de ese rompimiento de Héctor Melesio crea el partido sinaloense, un partido que siempre se le vinculó obviamente al cártel de Sinaloa. En las elecciones para elegir a gobernador a Rubén Rocha, el partido sinaloense se apostó con todo, apoyó con todo, incluso llegó a tener más de 6 diputados locales en aliados con Morena para apoyar a Rubén Rocha. Pero empieza un rompimiento, cuando Rubén Rocha llega a la gobernatura, le quita el poder poco a poco que tenía todavía Héctor Melesio Cuen adentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el ejemplo de esto es que en este pasado proceso electoral, en lo local, el partido sinaloense fue en alianza con el PAN, PRI y PRD. Por eso Héctor Melesio aparecía en la lista de diputados federales del PRI y iba a ser diputado federal electo, aunque se hablaba que iba posiblemente a romper con el PRI al momento de tomar posesión. Lo que es un hecho es de que Héctor Melesio Cuen hoy en día está asesinado, había mucho conflicto con Rubén Rocha, todo el mundo lo sabía en el estado de Sinaloa, las fuertes diferencias que había entre dos viejos amigos que peleaban por el poder de la UAS. La UAS es una institución con una gran cantidad de presupuesto, gran cantidad de recursos y que también tiene un margen de operación importante por los distintos campus y oficinas que tiene en todo el estado. Y es una universidad con una expertise, por ejemplo, en temas agrícolas, que son pues los que hacen fuerte al estado de Sinaloa a ser el primer exportador de varios productos, entre ellos el tema del jitomate y también el tema del criadero de camarón. Entonces, creo que hay muchos fondos en esta historia, mi estimado Víctor. Exactamente, exactamente. Yo creo que ya no crees prudente que al final de sexenio tan turbulento, no planeado, tiene que ya estar trabajando el Senado de la República abriendo investigaciones o el mismo Congreso Federal, Guillermo. No, sí, claro que tendría que estar haciéndolo, la fiscalía que supuestamente es autónoma debería de estar haciéndolo, y yo creo que quien sí lo está empezando a armar es el gobierno norteamericano, el cual obviamente no ha soltado toda la información, ni creo que la vaya a soltar, pero cada día tiene más elementos de vinculación con los distintos actores políticos. Y eso yo creo que es en el fondo lo que le da miedo y coraje al presidente López Obrador, el no tener la información suficiente para poder protegerse él
y proteger a los que lo rodean. Yo creo que eso es parte del fondo de la molestia de un presidente que se le ha visto desesperado por tratar de darle solución al tema y que vemos este respaldo unánime de las distintas fuerzas de Morena a Rubén Rocha. Ojo, porque esos respaldos pueden tener consecuencias a un futuro, pues a mediano plazo. Exactamente. Y como lo hemos señalado, estamos ante un presidente de la República que termina a 7 semanas de que abandone el poder, termina de manera fuerte políticamente, pero derrumbándose ante los Estados Unidos por sus claras y contundentes ligas con los grupos criminales, Guillermo, algo que no habíamos visto jamás también. No, y fíjate, todavía para ponerle un elemento extra, también, pues, uno de los gobiernos aliados de México, o los que México ha sido su aliado, que es Venezuela, y que está viviendo otra crisis, también está molesto porque México no se ha pronunciado para declarar ganador a Nicolás Maduro. Eso también es cosa curiosa, ni de un lado ni del otro. Estás terminando mal con los dos, estás teniendo elementos que de alguna manera te terminan afectando. López Obrador, pues está efectivamente a días de terminar su gestión, pero está también a días de, pues, no cerrar con broche de oro, sino cerrar con la gran interrogante. ¿Hacia dónde y cómo fue al final de cuentas ese tema con el crimen organizado? ¿Por qué creció tanto el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué el cártel de Sinaloa tuvo esa expansión también? ¿Por qué Ovidio tuvo que dejarlo libre? ¿Por qué el Estados Unidos hace una operación sin tomar en cuenta al gobierno mexicano? Vamos, son una serie de cosas que quedan muy fuertes en la reflexión y en el análisis real de lo que está pasando. Finalmente, Guillermo, no podría el escenario, no podría entrar un elemento extraordinario en este escenario que el gobierno norteamericano presione o proponga retrasar la investigación sobre el gobierno criminal de López Obrador a cambio de que se detenga la reforma judicial al Poder Judicial. Mira, es una muy buena pregunta y podría tener algo de cierto. A ver, lo que es una realidad es que el gobierno norteamericano, pero también los inversionistas, están esperando dos cosas. Primero, el tema de la mayoría calificada, si se da o no, por un lado. Segundo paso, el tema de la reforma al Poder Judicial, que se puede ablandar, se puede ir a gradualidad, como lo ha estado anunciando de alguna manera los propios involucrados. Me refiero a Nacho Mier, diputado federal y futuro senador, que ha mencionado que ahora habrá una mesa para ver los perfiles y que también será gradual. Es decir, le han bajado 2 rayitas al tema, y el nombramiento ayer de la nueva figura titular de la CFE, pues que es una persona técnica. Es decir, hay algunas señales que demuestran que el gobierno que viene, pues también tiene miedo a lo que puede llegar a pasar. Y yo no dudo que Estados Unidos pueda utilizar esa herramienta para presionar sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, o para que se haga más light y para que los intereses no queden rotos. Creo que es un punto de quiebre, y lo vamos a ver en las etapas en las que está desarrollándose todo. De alguna manera, y eso lo suelen hacer los inversionistas y lo suele hacer principalmente Estados Unidos y también a veces Occidente en general, es dejar correr, a ver cómo se comportan los actores locales, y a partir de ahí ir tomando decisiones, ir tomando ya de alguna manera indicaciones para ver cómo van a ser sus políticas y hacia dónde van a ir. Es decir, hay amenazas que están, digamos, muy por encimita, pero las amenazas de fondo, que son las que no vemos nosotros en los medios, las que vemos de fondo, las que se hacen en reuniones, en llamadas privadas, creo que a veces son las que terminan pues dominando, pero lo vemos ya conforme se van agotando las distintas instancias. Perfecto, pues con eso nos quedamos, Guillermo. Reflexión. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, pues estamos en comunicación. Dios quiera, hasta la próxima. Claro que sí. Saludamos hasta la próxima semana, el próximo martes, a don Guillermo Torres Quirós, desde la Ciudad de México, uno de los